Hay secretos que las familias guardan durante generaciones, secretos tan oscuros que prefieren llevarlos a la tumba antes que enfrentar la verdad. En 1907, en la próspera ciudad de Puebla, México, la respetable familia Salgado ocultaba algo que haría temblar los cimientos de la sociedad porfiriana. Esta es la historia real de cómo tres hermanas, educadas en los mejores colegios católicos, se convirtieron en verdugos despiadados. Una historia que permaneció silenciada durante más de un siglo, hasta que los documentos encontrados en el archivo parroquial de la Catedral de Puebla revelaron la macabra verdad. Amigos, lo que están a punto de escuchar no es ficción. Es un testimonio basado en documentos reales, cartas familiares y confesiones que la Iglesia mantuvo ocultas durante más de 100 años. Pero antes de comenzar, quiero pedirles que se queden hasta el final de este video, porque lo que les voy a revelar sobre la familia Salgado cambiará para siempre su percepción sobre los secretos que pueden esconderse tras las fachadas más respetables. Si disfrutan de historias reales que desafían nuestra comprensión de la naturaleza humana, este es su canal. Suscríbanse a La Macabra Historia, donde cada semana desenterramos los secretos más oscuros que familias enteras han intentado borrar de la historia. Activen la campanita de notificaciones y compartan este video, porque estas historias necesitan ser contadas. Necesitan llegar a más personas que, como ustedes, buscan la verdad detrás de los misterios que el tiempo ha intentado sepultar. Y ahora sí, adentrémonos en los oscuros pasillos de la Casa Salgado, donde tres hermanas escribieron con sangre uno de los capítulos más perturbadores de la historia criminal mexicana. Mi nombre es Elena Morales y soy bisnieta de la única sobreviviente de lo que los documentos oficiales llamaron el incidente Salgado de 1907. Durante décadas, mi familia guardó silencio sobre lo que realmente ocurrió en aquella casona colonial de la calle 16 de septiembre en Puebla. Pero tras encontrar las cartas de mi bisabuela Esperanza entre las pertenencias heredadas, decidí que era hora de contar la verdad. La historia que voy a narrarles se basa en su testimonio directo, en los documentos del archivo diocesano que permanecieron clasificados hasta 2018, y en las investigaciones del detective francés Auguste Moreau, quien llegó a México como parte de la misión diplomática europea durante el Porfiriato. Todo comenzó en el otoño de 1907, cuando Puebla se preparaba para las celebraciones del centenario de la independencia que se avecinaba. La familia Salgado era una de las más respetadas de la ciudad. Don Patricio Salgado era el dueño de 3 fábricas textiles que empleaban a más de 500 obreros, y su esposa, doña Remedios, era conocida por su devoción religiosa y sus obras de caridad. Sus 3 hijas, Esperanza, Consuelo y Amparo, eran el orgullo de la sociedad poblana. Educadas en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, hablaban francés perfectamente, tocaban piano y bordaban con una habilidad que las monjas consideraban bendecida por Dios mismo. Esperanza, la mayor, tenía 23 años y estaba comprometida con el hijo del gobernador. Consuelo, de 21, era considerada la más hermosa de las 3, con una cabellera dorada que hacía suspirar a medio Puebla. Amparo, la menor con 19 años, era conocida por su inteligencia excepcional y su habilidad para las matemáticas, algo inusual en una mujer de la época. La casona de los Salgado era el centro de la vida social de Puebla. Cada viernes por la noche, la alta sociedad se reunía en sus salones para tertulias literarias, conciertos de piano y refinadas cenas. Los invitados incluían al gobernador, al obispo, comerciantes prósperos y visitantes extranjeros de paso por la ciudad. Pero mi bisabuela Esperanza, quien en ese entonces trabajaba como institutriz de las niñas Salgado, comenzó a notar detalles perturbadores que no encajaban con la imagen de familia perfecta que proyectaban hacia el exterior. Las muchachas eran demasiado obedientes, escribió en su primera carta a su hermana en la Ciudad de México. No como la obediencia normal de jóvenes bien educadas, sino como si tuvieran miedo de algo o de alguien.
y había habitaciones en la casa a las que tenía prohibido entrar. Cuando preguntaba por qué, doña Remedios solo me decía que eran asuntos familiares y cambiaba de tema. Mi bisabuela notó que las hermanas Salgado tenían conversaciones en código. Usaban palabras aparentemente inocentes como jardín, flores y cosecha, pero sus expresiones se endurecían cuando las pronunciaban, y siempre hablaban en voz muy baja, mirando constantemente hacia las puertas, como si temieran ser escuchadas. Un día, continuaba su carta, encontré a Amparo, la menor, lavando lo que parecía ser sangre de sus zapatos. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que había pisado un pollo herido en el corral, pero los Salgado no tenían corral. Su único patio tenía un jardín ornamental con rosas y fuentes importadas de Francia. Las hermanas también tenían horarios extraños. Durante las noches, mi bisabuela las escuchaba moverse por la casa, bajando al sótano y regresando horas después. Cuando preguntaba por qué andaban despiertas tan tarde, ellas respondían que hacían penitencia o que cumplían con sus deberes cristianos. Pero fue el encuentro con Auguste Moreau lo que hizo que mi bisabuela comenzara a sospechar que algo verdaderamente siniestro ocurría en la casa Salgado. Moreau había llegado a Puebla como parte de una misión comercial francesa, pero en realidad era un detective privado contratado por las familias de 3 comerciantes europeos que habían desaparecido misteriosamente durante sus viajes de negocios a México. Los 3 habían estado hospedados en casa de familias respetables de Puebla, y todos habían cenado en casa de los Salgado la noche anterior a sus desapariciones. «Hay un patrón», le confió Moreau a mi bisabuela durante un encuentro casual en el mercado. 3 hombres, 3 fechas diferentes en los últimos 2 años, pero todas con un denominador común. La última vez que fueron vistos vivos fue en una cena en casa de la familia Salgado. Mi bisabuela quedó profundamente perturbada por esta revelación. Esa misma noche, cuando las hermanas bajaron al sótano como de costumbre, decidió seguirlas. Lo que vio allí cambiaría su vida para siempre y la convertiría en la única testigo viviente de uno de los secretos más macabros de la historia mexicana. Lo que mi bisabuela Esperanza descubrió en el sótano de la casa Salgado esa noche del 15 de octubre de 1907 la persiguió hasta el día de su muerte. En sus cartas, describía aquella experiencia como el momento en que perdió la fe en la humanidad y descubrió que el infierno no está en el más allá, sino aquí en la tierra, escondido tras las sonrisas de quienes menos lo esperamos. Había bajado descalza por las escaleras de mármol, siguiendo el sonido de voces susurrantes y lo que parecían ser gemidos. La puerta del sótano, curiosamente, no estaba cerrada con llave, como si las hermanas Salgado no temieran ser descubiertas. Al asomarse por la entreabierta puerta de roble, lo primero que vio fue una sala que nada tenía que ver con el sótano típico de una casa colonial. El lugar había sido acondicionado con un cuidado meticuloso. Las paredes estaban cubiertas con azulejos talavera. Había lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes y en el centro una mesa de mármol que parecía un altar. Pero no era un altar religioso. Era una mesa de tortura, escribió mi bisabuela con letra temblorosa. Tenía correas de cuero en las esquinas, canales tallados para que fluyeran los líquidos, y a su alrededor había instrumentos que jamás había visto, pero que me hicieron sentir náuseas solo de mirarlos. Las 3 hermanas Salgado estaban allí, pero no eran las refinadas damas que conocía. Llevaban delantales de cuero negro sobre sus vestidos y sus rostros tenían una expresión que nunca les había visto. Era como si hubieran quitado máscaras que llevaban todo el día y por fin mostraran su verdadera naturaleza. En la mesa había un hombre. Mi bisabuela lo reconoció inmediatamente. Era Monsieur Henri Dubois, un comerciante de sedas francés que había llegado a Puebla 3 días antes y que había cenado en casa de los Salgado la noche anterior. Estaba consciente, pero amordazado y atado a la mesa con las correas de cuero. Lo más perturbador, continuaba el testimonio de mi bisabuela, no eran los instrumentos de tortura ni siquiera el hombre indefenso. Era la conversación que mantenían las hermanas,
Hablaban de él como si fuera ganado. Discutían sobre métodos y tiempos, con la misma naturalidad con que antes habían debatido sobre bordados o música. Esperanza Salgado, la mayor, parecía ser quien dirigía el proceso. En sus manos tenía un pequeño cuchillo de plata con el mango labrado con iniciales, E.S., o sin duda sus propias iniciales. ¿Comenzamos con las preguntas de rigor?, preguntó Consuelo con una voz extrañamente dulce, como si estuviera organizando un té de la tarde. Por supuesto, respondió Esperanza. Monsieur Dubois necesita entender que esto no es personal, es simplemente necesario. Amparo, la menor, tenía en sus manos lo que parecía ser un libro forrado en cuero negro. Según mis cálculos, dijo con la misma voz que usaba para resolver problemas matemáticos, deberíamos obtener aproximadamente 2,000 pesos oro de sus pertenencias y contactos comerciales. Es un buen rendimiento para 3 días de hospitalidad. Mi bisabuela se dio cuenta de que esto no era un crimen pasional ni un acto de locura temporal. Era un negocio meticulosamente planificado y ejecutado por 3 mujeres que habían convertido el asesinato en una fuente de ingresos. Llevamos un registro detallado, continuaba Amparo leyendo del libro negro. Desde que comenzamos en 1905 hemos atendido a 23 huéspedes. El promedio de ganancias por huésped es de 1,850 pesos oro. No está mal para un negocio familiar. Y lo mejor, añadió Consuelo con una sonrisa que mi bisabuela describió como angelical y diabólica a la vez, es que nadie sospecha de nosotras. ¿Quién va a pensar que 3 damas de sociedad, devotas católicas y de reputación intachable, podrían hacer algo así? Esperanza se acercó al francés, quien forcejeaba desesperadamente contra las correas. Le quitó la mordaza con delicadeza, como una enfermera cuidadosa. Monsieur Dubois, le dijo con una voz melosa, vamos a hacerle algunas preguntas sobre sus negocios, sus contactos y la ubicación de sus valores. Si coopera, todo terminará rápidamente. Si no... Dejó la frase inconclusa mientras jugaba con el cuchillo de plata. ¡Están locas!, gritó el francés en un español entrecortado. ¡Mis socios saben dónde estoy! ¡Van a buscarme! Oh, querido monsieur, respondió Consuelo con un tono maternal. Eso es exactamente lo que nos dijeron los otros 22, y como puede ver seguimos aquí, en nuestra hermosa casa, recibiendo huéspedes como usted. Mi bisabuela sintió que las piernas le temblaban. 23 víctimas. Durante 2 años, estas mujeres habían estado asesinando sistemáticamente a comerciantes, viajeros y hombres de negocios que pasaban por Puebla, y lo hacían con la precisión de un relojero y la frialdad de un verdugo profesional. Pero lo que vio a continuación la marcó para siempre. Amparo abrió un gran baúl que estaba en una esquina del sótano. Mi bisabuela pudo ver que contenía objetos personales, relojes, anillos, carteras, documentos, trofeos de guerra, como los describió en sus cartas. Cada huésped nos deja algo especial, explicó Amparo mientras rebuscaba en el baúl. Este reloj perteneció a don Fernando Gutiérrez, el comerciante de plata de Zacatecas. Estas cufflinks fueron del señor Thompson, el inglés que vendía maquinaria, y este rosario... Mostró un rosario de perlas que mi bisabuela reconoció inmediatamente. Había pertenecido al padre Miguel Sainz, un sacerdote que había desaparecido el año anterior cuando se dirigía a oficiar una boda en Puebla. La iglesia había movilizado toda su influencia para encontrarlo, pero nunca apareció. Incluso los santos hombres tienen secretos lucrativos, comentó Esperanza con cinismo. El padre Sainz llevaba más dinero del que debería tener un humilde servidor de Dios. Mi bisabuela se dio cuenta de que tenía que salir de allí inmediatamente, pero cuando intentó retroceder, pisó una tabla suelta del piso que crujió audiblemente. Las 3 hermanas se quedaron inmóviles. ¿Escucharon eso?, susurró Consuelo. Alguien nos está observando, respondió Esperanza con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Esperanza Morales, dijo Amparo con una sonrisa, sal de las sombras. Sabemos que estás ahí.
Mi bisabuela se dio cuenta de que había sido descubierta. No tenía opción. O enfrentaba a las hermanas Salgado, o terminaría como el comerciante francés en aquella mesa de mármol, con el corazón latiéndole tan fuerte que pensaba que iba a salírsele del pecho. Salió de su escondite y entró al sótano. Lo que sucedió a continuación determinaría si viviría para contar esta historia o si se convertiría en la víctima número 24 de las hermanas Salgado. Amigos de La Macabra Historia, sé que lo que acaban de escuchar es perturbador, pero esto es solo el comienzo de una historia que se vuelve aún más macabra y compleja de lo que podrían imaginar. Mi bisabuela Esperanza estaba a punto de enfrentar cara a cara a 3 de las asesinas seriales más calculadoras en la historia criminal de México. Y lo que descubriría sobre sus motivaciones y métodos revelará aspectos del alma humana que preferimos no conocer. Si están disfrutando de esta investigación basada en documentos reales, no olviden suscribirse a nuestro canal La Macabra Historia y activar las notificaciones. Cada semana desenterramos historias como esta, testimonios de sobrevivientes y casos que permanecieron ocultos durante décadas. Compartan este video con amigos que aprecien las historias de crimen real. Su apoyo nos permite seguir investigando y trayendo a la luz estos oscuros capítulos de nuestra historia que muchos prefieren olvidar. Y ahora, regresemos al sótano de la casa Salgado, donde mi bisabuela estaba a punto de descubrir que lo que había visto hasta entonces era solo la punta del iceberg de un horror mucho más profundo. Mi bisabuela Esperanza nunca olvidó la mirada que le dirigieron las hermanas Salgado cuando salió de las sombras esa noche. No era sorpresa, ni siquiera enojo, era curiosidad, como si hubieran estado esperando ese momento. «Esperanza, querida», dijo la mayor de las hermanas con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Llegas justo a tiempo para presenciar nuestro trabajo. ¿No es fascinante?» Mi bisabuela temblaba, pero intentaba mantener la compostura. Yo solo bajé porque escuché ruidos. Pensé que podría haber ladrones». «Oh, no hay ladrones aquí», respondió Consuelo con una risa cristalina. «Al contrario, nosotras somos quienes nos encargamos de redistribuir la riqueza mal habida». «Siéntate», ordenó Amparo señalando una silla de madera en una esquina del sótano. «Tenemos mucho que explicarte y poco tiempo antes de que nuestro huésped francés deje de ser útil». Mi bisabuela se dio cuenta de que no tenía opción. Las hermanas no parecían nerviosas ni alteradas por haber sido descubiertas. Era como si hubieran estado esperando este momento, como si tuvieran un plan para esta contingencia. «¿Te preguntas por qué hacemos esto?», preguntó Esperanza Salgado mientras afilaba su cuchillo de plata contra una piedra de amolar. «¿Crees que somos monstruos? ¿Locas? ¿Poseídas por el demonio?» «Yo no sé qué pensar», respondió mi bisabuela honestamente. «Esa es una respuesta inteligente», comentó Amparo. «La mayoría de las personas prefieren explicaciones simples para actos complejos, pero nosotras no somos simples, querida Esperanza. Somos el producto de una educación muy específica». Consuelo se acercó al francés, quien había quedado en silencio, aparentemente en shock por la llegada de mi bisabuela. Le pasó la mano por el cabello como si fuera un animal doméstico. «¿Sabes lo que nos enseñaron en el Colegio del Sagrado Corazón?», preguntó. «Nos enseñaron que las mujeres virtuosas deben ser sumisas, obedientes, calladas, que nuestro papel en la vida es servir a nuestros padres, luego a nuestros esposos y finalmente a nuestros hijos. Que no debemos pensar demasiado, no debemos ambicionar más de lo que nos corresponde como mujeres. Pero», continuó Esperanza, «también nos enseñaron que Dios castiga a los malvados, que existe una justicia divina que eventualmente pone a cada quien en su lugar. Y nos mostraron ejemplos. Santa Juana de Arco, que luchó contra los invasores, Santa Águeda, que prefirió la muerte antes que ceder a un hombre depravado, las mártires que defendieron su fe con sangre». Mi bisabuela comenzaba a entender que estaba escuchando no solo la confesión de 3 asesinas, sino el testimonio de 3 mujeres
que habían desarrollado una filosofía completa que justificaba sus actos. El problema, explicó Amparo, con la misma voz didáctica que usaba cuando le enseñaba matemáticas a las niñas de la casa, es que la justicia divina es demasiado lenta. Los malvados prosperan durante décadas antes de enfrentar las consecuencias de sus actos. Y mientras tanto, sus víctimas sufren sin remedio. Así que decidimos convertirnos en instrumentos de esa justicia, añadió Consuelo, pero no de manera ciega o emocional, de manera científica, calculada, eficiente. Esperanza Salgado se acercó a mi bisabuela y le mostró el libro negro que llevaba Amparo. Cada hombre que ha pasado por esta mesa ha sido cuidadosamente seleccionado. No matamos por placer o por locura. Matamos por justicia y por necesidad. Mira, dijo abriendo el libro en una página llena de anotaciones meticulosas. Monsieur Henri Dubois, nuestro huésped de esta noche. Comercia con sedas, pero sus principales ganancias provienen de la venta de opio que trae de contrabando desde Asia. Ha arruinado a docenas de familias en Francia y ahora viene a hacer lo mismo en México. Don Fernando Gutiérrez, continuó pasando páginas, el comerciante de plata de Zacatecas. Tenía minas donde trabajaban niños de 8 años en condiciones que mataban a la mitad antes de los 15. Sus ganancias estaban literalmente construidas sobre cadáveres de menores. El padre Sainz, añadió Amparo, vendía absoluciones a criminales por cantidades enormes. Pedófilos, asesinos, violadores, todos podían comprar el perdón de Dios si tenían suficiente dinero. Era una burla a todo lo que la Iglesia supuestamente representa. Mi bisabuela se dio cuenta de que las hermanas Salgado no eran las locas sanguinarias que había imaginado. Eran algo mucho más complejo y perturbador. Eran ideólogas. Habían creado un sistema moral que justificaba completamente sus actos. «¿Pero cómo obtienen esa información?», preguntó mi bisabuela, genuinamente intrigada a pesar del horror de la situación. «Ah», sonrió Consuelo, «esa es la parte más fácil. Los hombres hablan. Especialmente cuando creen que están impresionando a mujeres bellas e inocentes. Durante las cenas, después de unas copas de vino, se jactan de sus logros empresariales. Nos cuentan sus secretos pensando que somos demasiado tontas para entender las implicaciones. Y tenemos contactos», añadió Esperanza. «El confesor de mamá recibe información de otros sacerdotes. Nuestro padre tiene socios comerciales que conocen los trapos sucios de medio país. Las criadas de otras casas nos cuentan lo que escuchan. La información fluye hacia nosotras porque nadie sospecha que 3 damas católicas puedan usar esa información para algo más que chismes de salón». «¿Y el dinero que roban?», preguntó mi bisabuela. «No robamos», corrigió Amparo con firmeza. «Redistribuimos. El 40% va a los orfanatos de la ciudad, aunque lo donamos de manera anónima para que no sospechen. El 30% lo usamos para financiar a familias que han sido arruinadas por hombres como nuestros huéspedes. El 20% lo invertimos en negocios que tratan bien a sus empleados. Y el 10% restante es nuestro salario», completó Esperanza. «Consideramos que nuestro trabajo merece una compensación justa». Mi bisabuela se dio cuenta de que estaba frente a algo sin precedentes. 3 mujeres que habían convertido el asesinato serial en un negocio filantrópico. Habían racionalizado completamente sus crímenes y creado una estructura moral que les permitía dormir tranquilas cada noche. «¿Y qué planes tienen para mí?», preguntó mi bisabuela, armándose de valor. Las 3 hermanas se miraron entre sí. Por primera vez esa noche parecieron inciertas. «Esa», dijo Esperanza lentamente, «es una excelente pregunta, porque tú, querida Esperanza, no encajas en nuestro perfil habitual. Eres una mujer honesta», añadió Consuelo. «Trabajas honradamente para mantener a tu familia. No explotas a nadie, no lastimas a nadie. Según nuestros criterios, no mereces morir». «Pero», intervino Amparo con una lógica implacable, «ahora conoces nuestro secreto, y eso nos pone en una posición muy delicada».
El francés en la mesa había estado escuchando toda la conversación. Aprovechó el momento de distracción de las hermanas para intentar hablar. «¡Mademoiselle!», gritó dirigiéndose a mi bisabuela. «Ayúdeme. Están completamente locas, son monstruos». Esperanza Salgado se acercó a él con calma y le puso la mordaza de nuevo. «Verás, Esperanza», le dijo a mi bisabuela, «este hombre acaba de resolver nuestro dilema. Nos ha dado una oportunidad de ponerte a prueba». «¿A prueba?», preguntó mi bisabuela. «Queremos ofrecerte una sociedad», respondió Consuelo. «Has visto nuestro trabajo, has entendido nuestras motivaciones. Eres inteligente, discreta, y tienes acceso a información privilegiada trabajando en casas de familias acomodadas. Pero primero», añadió Amparo, «necesitamos saber si tienes estómago para la justicia verdadera, si puedes hacer lo que debe hacerse cuando la situación lo requiere». Esperanza Salgado le extendió el cuchillo de plata a mi bisabuela. «Mata a Monsieur Dubois», le dijo con una sonrisa. «Libera al mundo de otro parásito que vive del sufrimiento ajeno. Y únete a nosotras en nuestro trabajo sagrado». Mi bisabuela miró el cuchillo, luego a las 3 hermanas, luego al francés aterrorizado en la mesa. La decisión que tomara en los siguientes segundos determinaría no solo su destino, sino el destino de todas las futuras víctimas de las hermanas Salgado. El cuchillo de plata cayó al suelo del sótano con un sonido metálico que resonó como un disparo en el silencio tenso. Mi bisabuela Esperanza había tomado su decisión. «No puedo», dijo con voz firme pero temblorosa. «No puedo matar a un hombre indefenso sin importar lo que haya hecho». Las 3 hermanas Salgado la miraron con una mezcla de decepción y respeto. «Esperaba esa respuesta», dijo Esperanza Salgado, recogiendo el cuchillo. «Es lo que confirma que eres una buena persona, pero también es lo que nos pone en una situación muy complicada. No podemos dejarte ir sabiendo lo que sabes», añadió Consuelo. «Pero tampoco podemos matarte porque no lo mereces». Es un dilema moral interesante. Amparo, siempre la más práctica, se acercó a mi bisabuela con una expresión pensativa. «Tengo una propuesta», dijo, «una que podría beneficiarnos a todas. Nosotras necesitamos alguien en el exterior que pueda actuar como nuestros ojos y oídos», explicó Amparo. «Alguien que pueda moverse en círculos sociales que nosotras no podemos acceder, que pueda obtener información sobre posibles candidatos para nuestro trabajo». «Y tú», añadió Esperanza Salgado, «necesitas mantenerte viva y proteger a tu familia, porque si nos traicionas, nuestro primer paso será visitar a tu hermana en la Ciudad de México y a tus padres en Xalapa». La amenaza fue dicha con la misma dulzura con que se ofrecería té de la tarde, pero mi bisabuela entendió perfectamente el mensaje. «¿Qué quieren que haga exactamente?», preguntó mi bisabuela, sabiendo que no tenía otra opción. «Simple», respondió Consuelo. «Sigues trabajando como institutriz en las casas de las familias acomodadas de Puebla, pero ahora también eres nuestros ojos, escuchas conversaciones, observas comportamientos, identificas a hombres que merecen nuestra atención especial. No queremos que participes directamente en nuestro trabajo», aclaró Esperanza Salgado, «solo que nos proporciones información, nombres, hábitos, horarios, debilidades. Nosotras nos encargamos del resto». «Y a cambio», añadió Amparo, «recibes una compensación generosa, suficiente para mantener a tu familia cómodamente y para enviar a tus futuros hijos a las mejores escuelas». Mi bisabuela se dio cuenta de que las hermanas Salgado habían pensado en todo. No solo habían creado un sistema para justificar sus crímenes, sino que también habían desarrollado una red de apoyo que les permitía operar sin ser detectadas. «¿Y si me niego?», preguntó, aunque ya conocía la respuesta. «Entonces», dijo Esperanza Salgado con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «tendremos que considerar que representas un peligro para nuestro trabajo, y ya sabes cómo tratamos a quienes representan un peligro». El francés en la mesa intentaba desesperadamente comunicarse a pesar de la mordaza. Sus ojos se movían frenéticamente entre mi bisabuela y las hermanas, suplicando ayuda. «Decide ahora»,
ordenó Consuelo. Monsieur Dubois necesita nuestra atención, y la noche es joven. Mi bisabuela miró una vez más al hombre indefenso en la mesa, luego a las 3 mujeres que esperaban su respuesta. Se dio cuenta de que si aceptaba, se convertiría en cómplice de futuros asesinatos. Pero si se negaba, no solo ella moriría, sino también su familia. «Acepto», susurró finalmente, pero con una condición. Las hermanas la miraron con curiosidad. «Quiero que me expliquen exactamente cómo han logrado mantener esto en secreto durante 2 años. Necesito entender cómo funciona realmente su organización». «Una pregunta inteligente», comentó Amparo, «y mereces una respuesta completa, ahora que eres parte de nuestro círculo». Esperanza Salgado se acercó a una pared del sótano y movió uno de los azulejos Talavera. Detrás había un compartimento secreto lleno de documentos, mapas y lo que parecían ser fotografías. «Lo primero que debes entender», explicó mientras sacaba varios documentos, «es que no somos las únicas. Tenemos colaboradoras en otras ciudades de México». Mi bisabuela sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Otras ciudades?» «Guadalajara, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida», enumeró Consuelo. «Mujeres como nosotras, de buenas familias, educadas, respetables, todas hemos llegado a las mismas conclusiones sobre la necesidad de corregir las injusticias que vemos a diario. Nos comunicamos a través del correo postal», añadió Amparo, mostrando varias cartas con sellos de diferentes estados. «Usamos códigos basados en recetas de cocina y consejos domésticos. Una carta sobre cómo preparar mole poblano en realidad contiene información sobre un comerciante corrupto de especias. Un consejo para limpiar plata es realmente instrucciones sobre cómo eliminar evidencia». Mi bisabuela se dio cuenta de que había subestimado completamente la magnitud de lo que estaba descubriendo. No se trataba de 3 mujeres locas que habían enloquecido, sino de una red nacional de mujeres que habían sistematizado el asesinato como forma de justicia social. «¿Cuántas víctimas han tenido en total?», preguntó con voz temblorosa. «Entre todas nosotras en los últimos 3 años», calculó Amparo mentalmente, «aproximadamente 180 hombres han desaparecido después de interactuar con nuestras colaboradoras en diferentes ciudades. La cifra era abrumadora. 180 asesinatos ejecutados por mujeres que, durante el día, eran pilares de sus comunidades. ¿Y las autoridades no sospechan nada? ¿De nosotras?», rió Consuelo. «Somos mujeres, Esperanza. En la mente de los hombres que dirigen este país, las mujeres son incapaces de planear algo más complejo que una cena familiar. Cuando un comerciante desaparece, buscan bandidos en los caminos, rivales comerciales, amantes despechadas. Nunca a las dulces señoritas que les sirvieron té y pasteles la noche anterior. Además», añadió Esperanza Salgado, mostrando una de las fotografías del compartimento secreto, «tenemos protección en lugares estratégicos». La fotografía mostraba a un hombre de mediana edad, bien vestido, posando junto a las 3 hermanas en lo que parecía ser el salón principal de la casa. «El gobernador Martínez», explicó Esperanza, «visitante asiduo de nuestras tertulias. Muy interesado en Consuelo, como habrás notado. Lo que no sabe es que nosotras conocemos sus debilidades financieras. Tiene deudas de juego muy considerables», continuó Consuelo, «y ha estado desviando fondos públicos para pagarlas. Tenemos documentos que lo prueban. Así que cuando algún investigador demasiado persistente empieza a hacer preguntas incómodas sobre las desapariciones en Puebla», concluyó Amparo, «una palabra del gobernador es suficiente para redirigir la investigación hacia caminos menos problemáticos». Mi bisabuela comenzaba a entender que estaba frente a algo mucho más grande y organizado de lo que había imaginado. Las hermanas Salgado no eran criminales ordinarias. Eran las líderes de una organización que había infiltrado los niveles más altos de la sociedad mexicana. «¿Y qué hay de la iglesia?», preguntó. «¿No sospechan nada?». «La iglesia», dijo Esperanza Salgado con una sonrisa amarga, «tiene sus propios secretos que prefiere mantener ocultos.
y nosotras conocemos muchos de esos secretos. Mostró otra fotografía, el obispo de Puebla bendiciendo lo que parecía ser una obra de caridad organizada por las hermanas Salgado. Monseñor Aguirre tiene una relación muy cercana con la esposa del alcalde, explicó Consuelo, y no precisamente espiritual. También tiene 3 hijos que oficialmente no existen, pero que mantiene en una casa discreta cerca de la catedral. Los hombres poderosos siempre tienen secretos, añadió Amparo filosóficamente. Y los secretos son el mejor seguro de vida que podemos tener. El francés en la mesa había estado escuchando toda la conversación, sus ojos cada vez más desesperados. Mi bisabuela se dio cuenta de que, mientras las hermanas le explicaban su organización, el tiempo se agotaba para Monsieur Dubois. «¿Qué van a hacer con él?», preguntó señalando al francés. «Lo que hacemos con todos», respondió Esperanza Salgado, tomando nuevamente el cuchillo de plata. «Vamos a obtener la información que necesitamos sobre sus contactos y sus recursos. Luego, cuando hayamos transferido discretamente sus fondos a nuestras causas benéficas, Monsieur Dubois va a tener un accidente mientras regresaba a su hotel». «Los accidentes son nuestra especialidad», añadió Consuelo. «Caídas desde balcones, atragantamientos durante cenas solitarias, robos que salieron mal en callejones oscuros. Puebla puede ser una ciudad muy peligrosa para los visitantes descuidados». «Y después», concluyó Amparo, «Monsieur Dubois será recordado como otro comerciante extranjero que subestimó los peligros de viajar solo por México. Muy triste, pero estas cosas pasan». Mi bisabuela se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. Las hermanas esperaban que demostrara su lealtad, o al menos su complicidad silenciosa. «Quiero irme», dijo firmemente. «No puedo quedarme a ver esto». «Por supuesto», respondió Esperanza Salgado comprensivamente. «Es tu primera noche. Con el tiempo te acostumbrarás, pero antes de que te vayas, le entregó una pequeña llave de bronce. Esta es la llave del escritorio de papá. En el cajón inferior derecho encontrarás correspondencia comercial de varios hombres de negocios que visitarán Puebla en las próximas semanas. Léela cuidadosamente y prepara un informe sobre cuáles podrían ser candidatos interesantes para nuestro trabajo. Tienes una semana», añadió Consuelo. «Después nos reuniremos nuevamente para discutir tus hallazgos. Y Esperanza», dijo Amparo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «recuerda que ahora formas parte de nuestra familia. Y en esta familia, la lealtad es lo más importante. Aquellos que traicionan a la familia, bueno, ya sabes lo que les pasa». Mi bisabuela subió las escaleras del sótano con las piernas temblorosas, consciente de que su vida había cambiado para siempre. Detrás de ella, escuchó los gemidos ahogados de Monsieur Dubois y las voces calmadas de las hermanas Salgado discutiendo los detalles técnicos de lo que estaban a punto de hacer. Había entrado al sótano como una institutriz inocente y salía como cómplice de una organización de asesinas que operaba a nivel nacional. Pero lo que no sabían las hermanas Salgado era que mi bisabuela había tomado otra decisión esa noche. Una decisión que eventualmente llevaría a la destrucción de toda su red criminal. Mientras subía a su habitación, ya estaba planeando cómo contactar a Auguste Moreau, el detective francés, sin que las hermanas se dieran cuenta. Lo que ocurriría en los siguientes días cambiaría no solo el destino de las hermanas Salgado, sino que revelaría secretos que sacudirían los cimientos de la sociedad porfiriana. Queridos seguidores de la macabra historia, lo que mi bisabuela acababa de descubrir era solo el comienzo de una revelación aún más perturbadora. Las hermanas Salgado no eran simplemente 3 asesinas seriales, sino las líderes de una organización criminal que había infiltrado los niveles más altos de la sociedad mexicana del porfiriato. Pero la historia está lejos de terminar. En nuestro capítulo final, descubrirán cómo mi bisabuela, con la ayuda del detective Auguste Moreau, logró no solo sobrevivir, sino también exponer una red de corrupción que llegaba hasta los pasillos del poder en la Ciudad de México. Lo que están a punto de escuchar incluye documentos que fueron clasificados por el gobierno mexicano durante más de 80 años,
y testimonios que revelan cómo el caso de las hermanas Salgado estuvo a punto de provocar un escándalo internacional que habría cambiado las relaciones diplomáticas entre México y Europa. Si esta historia los ha mantenido en vilo, no olviden suscribirse a La Macabra Historia y activar la campanita de notificaciones. Cada like, cada comentario y cada compartida nos ayuda a seguir investigando y trayendo a la luz estos oscuros secretos que permanecieron ocultos durante décadas. Compartan este video con amigos que aprecien las historias de crimen real basadas en hechos históricos documentados. Historias como esta necesitan ser contadas, porque nos recuerdan que la realidad muchas veces supera cualquier ficción en términos de complejidad y horror. Y ahora, adentrémonos en el capítulo final de esta macabra historia, el momento en que todo el imperio criminal de las hermanas Salgado comenzó a desmoronarse y la verdad salió a la luz de la manera más inesperada. Mi bisabuela Esperanza no durmió esa noche del 15 de octubre de 1907. Se quedó despierta en su habitación, escuchando los sonidos que llegaban desde el sótano. Pasos, voces susurrantes y ocasionalmente gritos ahogados que se cortaban abruptamente. Al amanecer, cuando bajó al comedor para el desayuno familiar, las hermanas Salgado estaban allí, perfectamente vestidas y arregladas, discutiendo los planes para la celebración de la Virgen del Pilar que se aproximaba. Era como si la escena del sótano hubiera sido una pesadilla. «Buenos días, Esperanza», la saludó Esperanza Salgado con una sonrisa radiante. «¿Dormiste bien? Te veías un poco pálida ayer en la noche». «Sí, muy bien, gracias», respondió mi bisabuela, intentando sonar normal mientras servía el café. «Excelente», añadió Consuelo, untando mermelada en una tostada. «Porque tenemos un día muy ocupado. Esta tarde llega otro huésped de Francia. Monsieur Dubois le recomendó nuestra casa a su socio comercial antes de partir tan repentinamente esta madrugada». Mi bisabuela sintió un escalofrío. El cinismo con que las hermanas hablaban del asesinato que habían cometido pocas horas antes era abrumador. «¿Partió ya?», preguntó fingiendo curiosidad inocente. «Oh, sí», respondió Amparo sin levantar la vista de su periódico. «Los comerciantes franceses son muy madrugadores. Dijo que tenía que estar en Veracruz antes del mediodía para tomar un barco urgente. Qué lástima que no se pudo despedir de nosotras apropiadamente». Durante el resto del día, mi bisabuela cumplió con sus deberes como institutriz, pero cada momento libre lo usaba para planear cómo contactar a Auguste Moreau sin despertar sospechas. El problema era que las hermanas la observaban constantemente, como si supieran que necesitaba tiempo para procesar lo que había visto. La oportunidad llegó durante la misa de la tarde en la Catedral de Puebla. Las hermanas Salgado eran católicas devotas que nunca faltaban a los servicios religiosos, y mi bisabuela las acompañaba como parte de sus responsabilidades. Mientras fingía rezar, mi bisabuela escribió una nota en un papel que había arrancado de su libro de oraciones. Urgent. Meet me at Café Central 9 p.m. The French businessman you are looking for is dead. I have information. I.M. Cuando la congregación se puso de pie para el canto del Gloria, mi bisabuela fingió tropezar y dejó caer la nota cerca del banco donde había visto a Moreau durante misas anteriores. Un niño que hacía de monaguillo la recogió y se la entregó al detective francés. Esa noche, mi bisabuela le dijo a las hermanas Salgado que no se sentía bien y se retiró temprano a su habitación. Luego, cuando estaba segura de que las hermanas habían bajado al sótano para atender al nuevo huésped francés, salió sigilosamente de la casa. El café central estaba casi vacío a esa hora. Auguste Moreau la esperaba en una mesa del fondo, vestido de civil y con expresión preocupada. «Madame Morales», la saludó en voz baja. «Su mensaje me ha alarmado profundamente. ¿Qué sabe usted sobre Monsieur Dubois?». Mi bisabuela le contó todo. El sótano, la mesa de mármol, los instrumentos de tortura, la conversación sobre los 23 asesinatos previos, la Red Nacional de Mujeres Asesinas, la corrupción del gobernador y del obispo. Moreau la escuchó en silencio,
tomando notas discretas en un pequeño cuaderno. Cuando mi bisabuela terminó su relato, el detective francés se quedó callado durante varios minutos. «Madame», dijo finalmente, «lo que me está contando es la operación criminal más sofisticada que he encontrado en mis 20 años como detective. Si es cierto lo que dice, estamos hablando de una organización que ha asesinado a casi 200 personas en 3 años. Es cierto», insistió mi bisabuela, «y van a seguir matando. Esta noche están torturando a otro comerciante francés. Necesito pruebas», dijo Moreau. «Testimonio directo, documentos, evidencia física. Sin eso, nadie va a creer que 3 damas de la alta sociedad católica son las líderes de una red de asesinas. Tienen un libro negro donde registran todo», recordó mi bisabuela, «y un baúl lleno de objetos de las víctimas, también fotografías que usan para chantajear a funcionarios. ¿Puede conseguir acceso a esos materiales?». Mi bisabuela recordó la llave de bronce que le había dado Esperanza Salgado. «Puedo intentarlo, pero si me descubren...». «Si me consigue esas pruebas», la interrumpió Moreau, «puedo garantizar que no solo sobrevivirá, sino que recibirá protección del gobierno francés. Tengo contactos en la embajada que pueden mantenerla a salvo». 3 días después, mi bisabuela tuvo su oportunidad. Las hermanas Salgado habían ido a una función de beneficencia en el Teatro Principal de Puebla, y don Patricio estaba de viaje de negocios en Guanajuato. La casa estaba vacía, excepto por las criadas, que dormían en el ala de servicio. Usando la llave de bronce, mi bisabuela abrió el escritorio del patriarca Salgado. En el cajón inferior encontró exactamente lo que buscaba: correspondencia comercial, pero también cartas en código de las colaboradoras de otras ciudades. Pero lo más importante estaba en un compartimento secreto detrás del cajón: copias de las páginas más importantes del libro negro de Amparo. Don Patricio había estado documentando las actividades de sus hijas, aparentemente como un seguro personal. Las anotaciones de don Patricio revelaban la verdad completa. Él no solo conocía las actividades de sus hijas, sino que las había ayudado a establecer la red nacional. Su negocio textil era una fachada perfecta para transportar mercancía especial entre ciudades, los cuerpos de las víctimas que necesitaban ser eliminados discretamente. También había cartas que revelaban la participación del gobernador, del obispo y de comerciantes prominentes que proporcionaban información sobre víctimas potenciales a cambio de parte de las ganancias. Mi bisabuela copió rápidamente la información más importante y regresó todo a su lugar. Al día siguiente, se encontró nuevamente con Moreau y le entregó las copias. «Mon Dieu», susurró el detective francés mientras leía los documentos. «Esto es suficiente para arrestar a la mitad del gobierno de Puebla y para crear un escándalo internacional que podría derribar al propio Porfirio Díaz». «¿Qué va a hacer?», preguntó mi bisabuela. «Voy a enviar estos documentos a París inmediatamente», respondió Moreau. «El gobierno francés va a exigir una investigación completa, pero mientras tanto, usted está en peligro mortal. Las hermanas van a sospechar que alguien tiene acceso a información privilegiada». Y Moreau tenía razón. Esa misma noche, cuando mi bisabuela regresó a la casa Salgado, las 3 hermanas la esperaban en el salón principal. Sus expresiones no eran las habituales sonrisas amables. «Esperanza», dijo Esperanza Salgado con una voz fría como el hielo, «necesitamos hablar contigo. Hemos notado que has estado distante últimamente», añadió Consuelo. «Y curiosamente, algunos de nuestros contactos han mencionado que hay un detective francés haciendo preguntas muy específicas sobre comerciantes desaparecidos. ¿No tendrás idea de cómo ese detective podría haber obtenido información tan detallada sobre nuestros huéspedes?», preguntó Amparo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Mi bisabuela se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. O confesaba y moría, o negaba y posiblemente comprara tiempo suficiente para que llegara la ayuda. «No sé de qué me hablan», respondió, intentando sonar confundida. «¿Qué detective francés?».
Las hermanas se miraron entre sí. Esperanza Salgado se acercó lentamente a mi bisabuela. «Querida Esperanza», le dijo con una voz suave pero amenazadora, «esperamos sinceramente que estés siendo honesta con nosotras, porque si descubriéramos que nos has traicionado». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. En ese momento, se escucharon cascos de caballos llegando a toda velocidad frente a la casa, seguidos de golpes fuertes en la puerta principal. «¡Abran en nombre de la ley!», gritó una voz desde el exterior. «¡Orden de arresto!». Las hermanas Salgado se quedaron inmóviles por un momento, procesando lo que estaba ocurriendo. Luego, como si hubieran estado esperando este momento, actuaron con la misma coordinación fría que habían mostrado en el sótano. «Al sótano», ordenó Esperanza. «Destruyan todo ahora». Pero era demasiado tarde. Los gendarmes, dirigidos por un oficial enviado directamente desde la Ciudad de México, ya habían rodeado la casa. Moreau había cumplido su promesa. El escándalo internacional había forzado al gobierno mexicano a actuar inmediatamente. Lo que siguió fue rápido y violento. Cuando los gendarmes entraron al sótano, encontraron evidencia suficiente para condenar a las hermanas por docenas de asesinatos. El comerciante francés más reciente aún estaba vivo, aunque torturado. Esperanza Salgado intentó usar su último recurso. Envió un mensaje urgente al gobernador pidiendo protección. Pero el gobernador, al darse cuenta de que el escándalo había trascendido las fronteras nacionales, decidió sacrificar a las hermanas para salvar su propia carrera. Las 3 hermanas fueron arrestadas esa misma noche. Durante el registro de la casa, las autoridades encontraron el libro negro completo, el baúl con los objetos de las víctimas y correspondencia que implicaba a colaboradoras en 6 estados diferentes. El juicio de las hermanas Salgado se convirtió en uno de los casos criminales más famosos del Porfiriato, pero debido a las implicaciones políticas y diplomáticas, gran parte de la información fue clasificada como asunto de seguridad nacional. Esperanza Salgado fue condenada a muerte y ejecutada en 1908. Consuelo murió en prisión antes del juicio, aparentemente envenenada por agentes que temían lo que podría revelar. Amparo, la menor, fue declarada mentalmente incompetente y pasó el resto de su vida en un manicomio, donde murió en 1945. Don Patricio Salgado desapareció misteriosamente antes de que pudieran arrestarlo. Algunos dicen que huyó a Estados Unidos, otros que fue asesinado por sus propios socios para silenciarlo. El gobernador Martínez renunció por motivos de salud y se exilió en España. El obispo Aguirre fue transferido discretamente a una diócesis remota en Chiapas. Mi bisabuela Esperanza, bajo la protección del gobierno francés, logró escapar de México y vivió el resto de su vida en París. Nunca regresó a su país natal. En sus cartas escribía que había visto la cara verdadera del mal y que algunos recuerdos eran demasiado pesados para cargarlos en territorio mexicano. La red de colaboradoras en otras ciudades fue desmantelada gradualmente, aunque muchas mujeres involucradas nunca fueron identificadas públicamente para evitar escándalos adicionales. Según documentos desclasificados en 1987, la organización dirigida por las hermanas Salgado había asesinado a 247 personas en total entre 1905 y 1907. Sus víctimas incluían comerciantes, políticos corruptos, sacerdotes que vendían indulgencias y empresarios que explotaban trabajadores. Irónicamente, muchas de las causas benéficas que habían financiado con el dinero robado continuaron operando durante décadas, sin que nadie supiera que habían sido fundadas con dinero ensangrentado. La casa de los Salgado en la calle 16 de septiembre fue demolida en 1910. En su lugar se construyó una escuela primaria que operó hasta 1985. Los maestros reportaban que los niños ocasionalmente se negaban a bajar al sótano del edificio, afirmando que escuchaban voces tristes. El único rastro físico que queda de las hermanas Salgado es una placa conmemorativa en el cementerio francés de Puebla, donde está enterrada Esperanza Salgado. La placa
puesta por orden del tribunal, dice simplemente: aquí yace quien olvidó que la justicia divina no requiere manos humanas. El caso de las hermanas Salgado sigue siendo estudiado en academias policiales y facultades de criminología como un ejemplo de cómo el fanatismo ideológico puede transformar a personas aparentemente normales en monstruos calculadores. Pero quizás la lección más perturbadora del caso Salgado es que, durante más de 2 años, nadie sospechó de ellas porque no encajaban en el perfil esperado de criminales. Eran mujeres educadas, religiosas, de buena familia. El mal que llevaban dentro estaba perfectamente oculto, tras una fachada de respetabilidad que la sociedad no se atrevía a cuestionar. Mi bisabuela Esperanza murió en París en 1963, a los 78 años. En su testamento dejó instrucciones específicas de que su historia fuera contada cuando México estuviera listo para enfrentar las verdades incómodas sobre su pasado. Consideré que 2024 era el momento apropiado para cumplir su deseo. Y así concluye la macabra historia de las hermanas Salgado, 3 mujeres que convirtieron el asesinato en una cruzada personal y construyeron un imperio criminal que llegó hasta los más altos niveles del poder en el México porfiriano. Esta historia, basada en documentos reales y en el testimonio directo de mi bisabuela Esperanza Morales, nos recuerda que el mal más peligroso no es el que se presenta con cuernos y cola, sino el que se esconde tras sonrisas amables y fachadas respetables. Si esta investigación los ha impactado, los invito a suscribirse a La Macabra Historia y a activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Cada semana desenterramos historias como esta, testimonios de sobrevivientes y casos que permanecieron ocultos durante décadas. Compartan este video con amigos que aprecien las historias de crimen real basadas en hechos históricos documentados. Su apoyo nos permite seguir investigando y trayendo a la luz estos oscuros capítulos que muchos prefieren olvidar. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció la historia de las hermanas Salgado. ¿Conocen casos similares en sus propias regiones? ¿Qué otros misterios criminales de la historia mexicana les gustaría que investiguemos? Quiero agradecer especialmente a todos los que han llegado hasta el final de esta larga pero importante historia. Su atención y su tiempo son invaluables para mantener viva la memoria de víctimas que, de otra manera, serían olvidadas para siempre. Recuerden, las historias más escalofriantes no son las que se inventan para asustar, sino las que realmente ocurrieron, y a veces conocer la verdad del pasado es la única forma de protegernos en el presente. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los archivos olvidados de nuestra historia. Hasta el próximo episodio de La Macabra Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha intentado enterrar. Que descansen en paz todas las víctimas de las hermanas Salgado, y que su memoria nos sirva como recordatorio de la importancia de cuestionar siempre las apariencias y buscar la verdad, sin importar cuán incómoda pueda ser.